Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hablar de la situación actual del mercado y analizaremos un patrón que estamos viendo en términos generales y es potencialmente alcista. Así que empezamos. Bueno, antes de empezar con el vídeo, el otro día subí un vídeo, lo recordaréis, donde os comentaba que iba a regalar tokens de Son. Es un launch pool que se está realizando en Bybit. Así que nada, mañana mismo voy a repartir entre todos los que os habéis registrado. 5 personas pues se van a llevar 10.000 tokens cada uno, pues porque tengo 50.000 tokens, pues lo repartiré entre 5 personas. Te dejo aquí arriba el enlace al vídeo por si te interesa, quieres participar. Bueno, participar, lo único que tienes que hacer es registrarte pues para que te pueda pasar los tokens y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo comentado esto, hoy vamos a hablar, bueno, además de las noticias y como siempre pues el análisis, recordaréis que y abajo en el primer comentario fijado os voy a dejar diferentes vídeos, diferente material, donde durante la semana pasada no, porque estuve en París, la otra, estuve haciendo bastante hincapié en que, pues bueno, era como momento de empezar a tomar decisiones, empezar a tomar riesgos, entre comillas, riesgos controlados, en diferentes ámbitos, no solo criptomonedas, sino también acciones, no solo holding, sino también trading. Entonces, pues bueno, abajo en el primer comentario fijado os voy a dejar distintos materiales que os van a interesar de cara pues a aprovechar el contexto en el que estamos actualmente, y ahora os comentaré el porqué, ¿de acuerdo? Vamos a hablar hoy de Bitcoin, Cardano, Rose, BNB y Solana, pero primero comentaremos un poco cómo está el patio. En cuanto a calendario económico, como veis, tenemos hoy lo mismo que pasó ayer en Estados Unidos, que fue la decisión de tipos de interés. Ya hemos pasado la resaca de los tipos de interés. Pues hoy pues toca en Gran Bretaña, ¿de acuerdo? En Reino Unido. Eso por un lado. Luego, ya tirando más a la sesión de Estados Unidos, a partir de las 13 empieza el carrusel de noticias. Hoy, como veis, tenemos permisos de construcción, inicios de viviendas, etcétera, etcétera. Lo más interesante, en mi opinión, va a ser nuevas peticiones de subsidio por desempleo. ¿Por qué? Pues porque ayer la Fed, concretamente, en el informe, en el statement del FOMC que sacó, comentó que el empleo cada vez está mejor y van recuperando puestos de trabajo y esperan que en los próximos meses siga en esa línea, en esa directriz. Entonces, claro, no tendría mucho sentido que al día siguiente de comentar eso, pues las peticiones de subsidio por desempleo, que son pues el formulario que se presenta para recibir pues esa ayuda cuando te quedas sin empleo en Estados Unidos, pues no tendría mucho sentido que fuera negativa, ¿no? Entonces, pues bueno, será interesante. No creo que vaya a tener un impacto directo como puede tener pues un IPC negativo, algo del estilo, pero sí que es verdad que será interesante pues ver el número y ya está. Comentado esto, vamos a pasar a China porque endurece las medidas contra las monedas digitales. A ver, ya sabemos que China es un país de dudosa democracia. De hecho, pues bueno, en China no se puede usar Google, no se puede usar Internet, están como están, ¿no? Claro, esto pues va de la mano de prohibir todo lo que se escape de su control, y precisamente las criptomonedas se escapan del control de China porque intentan buscar ese ámbito de descentralizado, hasta el punto en el que China lo único que busca, ahora hablaremos de ello, es la moneda digital, ¿vale? La moneda digital del Banco Central, básicamente pues para controlar a través de una criptomoneda centralizada, pues impuestos, multas, en fin, todo este tipo de gastos, luz, agua, comida de la gente, para controlar más. O sea, quieren usar las criptomonedas para controlar más. El tema es que están metiendo sanciones de cárcel, cuidado. Una cifra superior, o sea, no se puede hacer. Directamente no es que, bueno, yo no declaro, yo no informo, como se puede hacer aquí en España, yo no informo nada y ya está, me hago loco. No es eso, es que no puede, está prohibido, hasta el punto en que los intercambios, una cifra superior a 100.000 yuanes, que son 14.000 euros, es considerada como una gran cantidad ya. Pero es que si superan los 50 millones de yuanes, lo que equivale a unos 7 millones de euros,
esto es una pena estipulada de 10 años de prisión, ¿de acuerdo? O sea, se están poniendo muy serios en ese sentido, pero fijaros que esta noticia salió ayer a última hora y al mercado le ha dado igual, quiero decir, ya el mercado no reacciona a este tipo de acontecimientos de China porque ya le han visto el plumero y ya realmente es irrelevante prácticamente, pero sí que es cierto que queda como, no anecdótico porque al chino que lo metan en la cárcel no le hará gracia, pero pues bueno, impacta un poco el tema de que te pueden meter en la cárcel por mover criptomonedas. Claro, son cantidades muy grandes, pero bueno, lo lógico sería pues que se regulasen de alguna manera, como se está intentando llevar aquí en España, y ya está, ¿no? Dejamos eso por un lado. Los congresistas temen que la SEC ahogue la innovación con controles sobre las criptomonedas. Claro, la SEC está regulando todo el tema de las criptomonedas. El otro día salió el statement de Biden. Entonces aquí comenta Tom Emmer, este hombre comenta: mi oficina ha recibido numerosos consejos de firmas de criptomonedas y blockchain de que las solicitudes de informes de información del presidente de la SEC, Gary Gensler, a la comunidad de criptomonedas son demasiado onerosas, no se sienten particularmente voluntarias y sofocan la innovación. O sea, están empezando a acusar un poco en ese sentido a la SEC que ser un poco estricto, ser más estricto de la cuenta con la regulación, pues puede ahogar la innovación. La carta, enviaron una carta pues en contra de eso, fue firmada por 4 demócratas y 3 republicanos. Aquí tenemos pues la carta en sí. Parece, los legisladores creen que el regulador ha estado haciendo un uso indebido de estas divisiones y señalaron que las limitaciones a la jurisdicción de mandato de la SEC. Parece que ha habido una tendencia reciente a emplear las funciones de investigación de la división de ejecución para recopilar información de los participantes no regulados, ¿vale? O sea, al final el tema es que lo que no quieren es que a través de una regulación la SEC pueda aprovecharse, entre comillas, de apretar demasiado y ahogar, como dice literalmente, la innovación en este sentido. Os lo quería comentar básicamente porque sí que es verdad que hemos tenido esa buena noticia en cuanto a que Biden pues firmó ese statement a favor de regular las criptomonedas, pero también está la cara B, y es que ven una sobrecarga en esas medidas o en algunas de ellas. Finalmente, el presidente de Ucrania firma la ley que establece el marco regulador para las criptomonedas. Estamos viendo que, quiere regularlo al nivel bancario directamente. No sé si lo pone por aquí. Bueno, sí que lo pone porque lo he leído. A ver si lo leo. La ley otorga a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Ucrania la facultad de determinar las políticas del país en materia de activos digitales, expedir licencias a las empresas que operan con criptomonedas y actuar como organismo de supervisión financiera. Es decir, las aceptan y las regulan para que puedan usarse. La firma de esta ley por parte del presidente es otro paso importante para sacar al sector de las criptomonedas de la sombra y poner en marcha un mercado legal de activos virtuales en Ucrania. Claro, yo no sé si eso ya se tenía previsto previo a todo lo que está sucediendo con Rusia, lo que han tenido que hacer en Ucrania para poder salvar las castañas, no solo en donación de criptomonedas, sino comprando criptomonedas para poder usarlas de manera libre, para poder usar dinero de manera libre y no controlada. No sé si ya se tenía previsto o si esto que está pasando, que he comentado, ha impulsado o ha invitado pues a probarlo y a intentar legalizarlo de alguna manera. Pero que sepáis que se ha firmado esta ley que regula de alguna manera las criptomonedas. Entonces, habiendo comentado un poco tema noticias, vamos a pasar al análisis. Y es que ya os he dicho que abajo en el primer comentario, para los que vengáis directamente al análisis, os voy a dejar diferentes materiales en referencia a los últimos vídeos que he estado haciendo las últimas semanas, el último mes, de cómo aprovechar el mercado en criptomonedas, en acciones, en fondos, en trading, en swing, en holding, en diferentes ámbitos, ¿de acuerdo? Igualmente, ¿qué es lo que estamos viendo y qué es lo que se está formando? Si recordáis, veníamos de un punto en el que realmente, en cuanto a análisis técnico, estábamos bastante mal. ¿Por qué? Pues porque no solo veníamos de un gran movimiento bajista que generó una caída de un 52%, sino que además se continuó ese movimiento con un pullback en forma de ABC y una high test que implicaba un doble techo en gráfico diario y por lo cual pues ya como
que confirmaba ese patrón de continuación bajista, ¿de acuerdo? Estuvimos justamente la semana pasada dejando entrever y remarcando lo importante que era esta vela de aquí, porque pese a que es una high test, que es una vela de reversión, esto es una vela de continuación bajista, ¿vale? Pues porque lo que significa es que el precio pues se intenta levantar, los alcistas va bien, pero finalmente los bajistas ganan la partida y la vela cierra en una zona muy inferior, ¿no? Claro, es una vela de continuación bajista, pero ya se ha formado la teórica vela y ahora ya tendríamos que estar cayendo, no tendríamos que estar haciendo otro tipo de velas. Y esto ya comentamos que implicaba que el patrón más probable o el patrón más similar iba a ser este de aquí. ¿De acuerdo? Pero es que además esta semana, ahora mismo quedan 3 días y 14 horas para que cierre la semana, pero está siendo absolutamente positiva. Y realmente da un poco igual si la semana, imaginaos que incluso sube un poco más y acaba cerrando en un nivel más bajo. Da un poco igual, ¿vale? Ya comentaríamos las consecuencias de ello, pero no es el tema ahora. Entonces, ¿qué patrón estamos viendo? No solo en Bitcoin, sino en muchas otras criptomonedas. Ahora repasaremos algunas de ellas. El patrón es el siguiente y es... no solo estamos viendo una desaceleración, al final, como veis, en este movimiento alcista, que vemos un impulso, un pullback, un impulso, un pullback más desarrollado, un impulso, un pullback, un impulso, y luego un cambio de tendencia, un impulso, un pullback, un impulso, un pullback. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Aquí no hay un impulso, un pullback, un impulso, un pullback. ¿A que no lo hay? Entonces, ¿qué estamos viendo? Una desaceleración. Claro, es una desaceleración en gráfico diario, pero porque hemos tenido una alteración en gráfico semanal, ¿vale? Por lo cual tenemos que bajar una temporalidad más. Y la desaceleración en gráfico diario es mucho más notoria que en gráfico de 4 horas, de 1 hora o de lo que sea. Pero es que la desaceleración es el paso previo al giro. ¿Entendéis? Entonces, el mercado, ¿cómo lo marcamos? Siempre con impulsos y correcciones, impulsos y correcciones. Pero claro, aquí hay tema, aquí hay mandanga. ¿Cuál es la mandanga? Pues dependiendo de la temporalidad, claro, esta mandanga en gráfico de 1 hora, pues igual son 4 velas de 1 hora. Pero claro, en gráfico diario es mucho más, está mucho más desarrollado. Y esto puede ser un zoom de esto de aquí. ¿De acuerdo? Esto puede ser un gráfico mensual, impulso, pullback. Y esto de aquí es una desaceleración en gráfico diario, por lo cual es una especie de zoom. Ok, entonces la desaceleración, como comento, es el paso previo a el giro. Pero es que no solo estamos viendo desaceleración, sino que además estamos viendo mínimos crecientes. Y aquí es donde entra un poco la diferencia entre las demás criptomonedas. Hay criptomonedas como por ejemplo BNB, que son mínimos planos. Hay criptomonedas como por ejemplo Solana, que son un poco más bajos. Hay otras pues que directamente están cayendo mucho más, o sea, eso ya va en función, pero dentro de esa desaceleración, de ese freno que estamos viendo, hay algunas como Bitcoin que destacan mucho más por esos mínimos crecientes y hay diferentes variables en ese sentido. Claro, hay que entender, como digo, que estamos hablando de temporalidad diaria y temporalidad semanal, por lo cual un primer indicio de mínimos crecientes, primero que no implica un cambio de tendencia ya absoluto y no implica nos vamos ya a 80.000 o a 100.000, no lo implica. Sí que es verdad que en ese abanico de probabilidades pues empiezan a decantarse, hasta ahora las teníamos, si esto es el Fear and Greed Index o las probabilidades, esto es de caída y esto es de subida, hasta ahora las teníamos pues por aquí, ¿vale? Pero poco a poco la aguja va variando y ahora igual las tenemos por aquí, estamos muy cerca ya de esa subida, ¿de acuerdo? Eso no implica que pueda haber volatilidad entre el objetivo y la situación actual, puede haber volatilidad. ¿A eso que me refiero? Que podemos tener movimientos bajistas y ya veremos cómo afectan esos movimientos bajistas, ¿vale? Porque hay que entender un poco la situación y hay que entender un poco el contexto. Hoy, esta tarde, es probable que suba un vídeo como comentando qué estoy comprando, cómo lo estoy comprando y por qué lo estoy comprando, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que entendamos que, pese a que estemos empezando a enfocarnos hacia esa aguja de subida, que es lo que hemos comentado antes, entre, como digo, el objetivo y la situación actual hay ese lapso temporal que puede generar volatilidad bajista. Claro, tendríamos que analizar qué significa romper este nivel de soporte, la diagonal esta que hemos comentado, ya la hemos roto una vez, no con continuación, pero ya se formó esa ruptura. Habría que ver qué implica esa ruptura, ¿de acuerdo? ¿Qué implicaría? Pues hombre, ya lo sabemos, irá por los 35.000. Pero claro, estamos viendo mínimos crecientes. Entonces yo me pongo a pensar y entiendo, vale, valoro los 35.000
porque no sabemos qué puede pasar, no sabemos qué noticias pueden pasar. Valoro incluso los 30.000, hay una posibilidad cada vez más remota, pero la hay. Pero estoy viendo un patrón que me apetece, en el que me apetece estar. Y yo, personalmente, Alex Ruiz, prefiere comprar de diferentes maneras, y no estoy incitando a ello, pero yo prefiero comprar aquí, por ejemplo, por poneros un ejemplo, y que el precio haga así, y poder recomprar aquí, y si hace así, recomprar mucho más aquí, que no, viendo un patrón potencialmente de reversión, potencialmente alcista, no comprar y que el precio haga así. Yo, Alex Ruiz, tú tienes que elegir qué es lo que quieres hacer, ¿de acuerdo? Eso ya es muy individual de cada persona. Entonces, bueno, el contexto es básicamente ese, la situación es básicamente esa. Y como os digo, pues esta tarde seguramente pues lo que haré será subir ese vídeo, básicamente porque también me voy al dentista y no voy a poder grabar por la tarde. Entonces lo grabaré en un rato y lo dejaré pues bueno, preparado para luego, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo comentado un poco el tema con Bitcoin, vamos a pasar a las demás, un poco más por encima y sobre todo destacando y remarcando la diferencia del patrón. Quiero que os quedéis con este patrón de Bitcoin, esta gran caída y estos claros mínimos crecientes. Hemos hecho máximos crecientes, un nivel de resistencia, unos 45.000, etcétera, etcétera. Pues bueno, quiero que os quedéis con él para compararlo con otros patrones, como por ejemplo Cardano. Cardano es el tercer tipo, o sea, el cuarto tipo. Hemos visto que dentro de la desaceleración, Cardano no está. Pero dentro de la desaceleración está los mínimos crecientes, los mínimos planos o los mínimos bajistas. Esto es Bitcoin, esto es BNB y esto es Solana. Ahora veremos. Luego está Cardano que cae y punto, ¿vale? Entonces, para actualizar un poco el tema en Cardano. Como veis, no solo seguimos sin acercarnos a ninguno de los niveles de resistencia. El primer nivel de resistencia es el nivel de 1, ¿de acuerdo? En Cardano el primer nivel es el de 1, literalmente 1. Así que yo hasta que Cardano no llegue a 1, bueno, 1 barra 1,05, aproximadamente esos niveles, ¿vale? Hasta que Cardano no llegue a 1 barra 1,05, yo no me empiezo a, no emocionar, pero me empiezo a interesar por Cardano. Ya hemos comentado muchas veces la situación de Cardano, la debilidad, no es capaz ni de romper la media móvil de 20 diaria, pero es que aunque la rompa, la ha roto varias veces y rechaza la de 50 semanal, pero es que aunque la rompa, la ha roto una y dos veces y a la vela siguiente se va para abajo. Así que el análisis con Cardano sigue siendo el mismo, no solo no estamos rompiendo niveles importantes, porque podríamos estar, imaginaos, en los 0,97. Pero es que no solo no estamos allí, sino que seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes, por lo cual la situación sigue siendo débil, el volumen cada vez decrece más y, pues bueno, dentro de esa posición de posible revalorización, sí que es verdad, oye, si Cardano la arranca, tiene un 260% hasta máximos recientes. Vale, perfecto, pero ha perdido mucho interés. Y hay mucha gente que no solo se ha ido de Cardano con grandes beneficios, sino que ha comprado Cardano en ciertos niveles, esperando a que pudiera haber una revalorización temprana, siguiendo con esta clara tendencia alcista que llevaba, y a la que ha visto que sangra y sangra y sangra, se ha pirado y ya está, ¿vale? Con pérdida, aceptando la pérdida, pero se ha ido y ya está. Y bueno, pues la gente que ya está dentro, porque aguanta la pérdida, porque ha comprado mal y ahora no quiere salir, porque directamente tiene un precio tan bueno que le da igual lo que caiga, entre comillas, no va a volver a comprar en este punto. Así que estamos en una zona significantemente delicada. Pasamos a por Rose. Como veis, Rose, dentro del tipo de patrones, el patrón horizontal, ¿de acuerdo? Mantiene ese nivel de mínimos, el nivel de 0,21, aquí lo voy a dibujar, lo voy a poner de color amarillo para que lo veáis un poco mejor. Mantiene esta zona doble suelo, ¿de acuerdo? Estamos viendo un doble suelo y un arranque de el precio. La verdad que, pues bueno, es atractivo, es interesante el patrón, lo que habría que ver es a continuación, porque no solo hemos hecho ese doble suelo, pam, sino que después de arrancar tenemos que ver esa continuación, si no se queda en nada el patrón, y lo primero que tiene que hacer Rose es ir a por 0,24, que es el nivel que ha perdido, nivel tan clave que perdió Rose, pues bueno, está bastante cerca, pero bueno, tenemos que focalizarnos. Lo único malo en Rose es que pese a lo bueno que estamos viendo, seguimos en esa tesitura de máximos y mínimos decrecientes, en gráfico intradiario, como veis, máximo, máximo decreciente, máximo decreciente, mínimo, mínimo decreciente, mínimo decreciente. Entonces, hasta que no empecemos a ver realmente un cambio en esa disposición de máximos y mínimos decrecientes, no podremos focalizarnos en un cambio o en un doble suelo diario que pueda llegar a más. ¿Entendéis? Así que la situación con Rose es esta. Veis que el volumen ha incrementado, todo lo contrario que con Cardano.
en este punto de aquí, pero seguimos haciendo esos máximos y mínimos decrecientes. ¿Podemos dibujar una diagonal? Sí, yo personalmente no la tengo dibujada porque no me gustan estas diagonales, pero bueno, hay esa posibilidad de todas maneras. Como digo, repito, focalizaros en esos mínimos y máximos decrecientes para poder confirmar ese patrón diario de doble suelo. BNB. BNB, ¿en qué posición está? En la de también acumulación horizontal. Como veis, aquí tenemos el patrón de acumulación y es muy importante que entendamos una cosa sobre el patrón que estamos viendo, ¿de acuerdo? Porque, como veis, al final es muy fácil, entre comillas, el análisis. Dentro de esa clara tendencia alcista que llevábamos viendo, porque llevamos viendo esa clara tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes, tal y cual, vemos ese doble techo que en un principio no te preocupa, pero ya vemos que el mínimo llega al nivel anterior. El precio se levanta y hace un mínimo decreciente. Como veis, aquí primero los mínimos son planos, o sea, primero los mínimos son crecientes, luego los mínimos son planos y luego el mínimo empieza a ser decreciente. El mercado se acelera y fijaros qué ángulo coge la diagonal. Se acelera aún más y fijaros qué ángulo coge la diagonal. O sea, como veis, es como una montaña rusa. El precio sube, se empieza a aplanar y empieza a girar y coge esa verticalidad. Y posteriormente, ¿qué estamos viendo? Pues esa aplanamiento. Claro, BNB es un caso un poco heavy porque hemos pasado de una verticalidad importante a un aplanamiento. Lo normal es que sea un poco gradual, pero poco a poco estamos viendo cómo hemos pasado pam, 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 a aplanar, a caer y otra vez a aplanar. ¿Qué es lo siguiente? Al revés. ¿Entendéis? Y ya es lo que está intentando hacer BNB. Como veis, BNB está en ese punto de intentar hacer ese mínimo ángulo. El ángulo es prácticamente indetectable, pero aquí hay ángulo, aquí hay verticalidad. Como veis, lo voy a dibujar para que lo veamos de manera mucho más clara, cogiendo solo los cuerpos, ¿de acuerdo? Si cogemos los cuerpos, aquí ya hay verticalidad. Como veis, no es horizontal, no es perfectamente, perdonad, no es perfectamente plano. Si fuera horizontal, desde el mismo punto, sería así. ¿Veis este ángulo? ¿Esto qué indica? Que estamos empezando a ver ese giro. ¿Que implica que no vamos a ver más caídas? No, no implica eso. Implica que estamos empezando a ver un giro. Y posteriormente, si todo sigue bien, ¿qué es lo que vendrá? Pues cogeremos este mínimo y haremos así. ¿Vale? ¿Y luego qué haremos? Pues directamente así. Y veremos esta verticalidad tan grande que hemos visto aquí en caída, pues la volveremos a ver en subida. Pero no porque yo me lo quiera inventar, sino porque el mercado se mueve así. El mercado es cíclico. Por eso podemos sacarle ventaja operativa en cuanto a trading. Que por cierto, tengo varios trades. Bueno, no, este no. Este es uno de Forex que entré, esto no interesa. Este de aquí, de Matic, ayer en el vídeo os comenté que estaba a punto de entrar en varios trades. Pues bueno, finalmente entré en Matic. Ya os lo puse abajo en el primer comentario fijado porque entré justo después del vídeo. Después, al cerrar el vídeo, entré en Matic. Pues bueno, aquí tenéis la entrada en Matic. Bueno, este patrón de triángulo, aceleración, arranques, soporte de media móvil de 50 semanal, lo cual está bastante bien. Por Instagram voy a ir poniendo un poco el tema de los trades que vaya subiendo, ¿de acuerdo? Así que si os interesa, pues en Instagram voy subiendo de vez en cuando los trades. Los subo en stories, ¿vale? Se caducan a las 24 horas, o sea, si llegáis tarde o si no veis que está en la story, no es mi culpa, pero yo subirlos los subo. Lo digo porque alguna vez me ponéis algún comentario, oye, es que no veo los trades, no sé qué. Bueno, es que están en stories y ahí se ventilan a las 24 horas. Finalmente, Solana. ¿Qué vemos en Solana? Pues contraposición con BNB. Hemos visto Bitcoin como teníamos un claro ángulo alcista, BNB plano, Solana bajista. ¿Veis esta caída que seguimos viendo en Solana? Vale, pero ¿veis la diferencia entre este ángulo de aquí, este ángulo de aquí, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí? ¿Veis una clara diferencia de aplanamiento de mínimos? ¿Siguen habiendo mínimos? Sí, correcto, perfecto, pero sí que es cierto que dentro de ese que siguen habiendo mínimos, estamos viendo como cada vez están más planos. Y el siguiente paso, pues, es o directamente hacerlos planos o directamente ir a por un mínimo creciente, ¿vale? En este caso, yo opto más por el mínimo creciente porque, a ver, no tiene por qué ser así exactamente, puede ser un poco menos notorio, pero entendiendo que el mercado está empezando a girar y que Solana va un poco más atrasada en ese sentido, es posible que pase de los mínimos decrecientes a directamente un mínimo creciente. Poco reflejado, podríamos decir, pero la situación es básicamente esa. Como veis, Solana vuelve a enfrentarse a la media móvil de 20 diaria, punto bastante interesante, en el que pues rechaza de manera habitual tanto en movimientos alcistas como en movimientos bajistas, por lo que
el mínimo creciente que estoy comentando pasa de manera directa por ver si Solana es capaz de romper este nivel, la media móvil de 20 diaria. Como veis aquí en gráfico de 4 horas, ya hemos hecho esos mínimos y máximos crecientes en el temporalidad más baja, lo cual... a ver, nos estamos enfrentando a este punto de aquí, a este claro máximo de los 89,30 aprox, pero realmente llevamos un impulso, un pullback y una continuación, lo cual ya es positivo, ¿no? Y bueno, pues estamos en estas desaceleración en media móvil de 20, caída de volumen, es normal, de momento todo es bastante normal, bastante habitual, por lo que, pues bueno, habrá que ir viendo cómo desarrolla en ese sentido. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Bueno, esta tarde subiré el vídeo de ideas de compra, bueno, no ideas, sino lo que he estado haciendo yo. Y nada, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.